Esta exposición es dedicada, se la dedico in memoria a Cheo González, a la Chicha Cuauro y al gran periodista, humorista, escritor de una fina pluma y de un humor extraordinario como el Chino Vidal. Estoy muy agradecido de que exista este espacio, de que haya este espacio y que este espacio me ha permitido abrirme, que la gente conozca realmente mi obra a profundidad. Yo viví con mi abuelo, que se llamaba Alejandro Queipo. Se trasladó hacia La Guajira, hacia Camama, en Camama, que esa parte se llamaba La Javillita. También viví mi infancia, mis grandes recuerdos, mis grandes mundos mágicos, los he recibido de esa infancia, de ese paisaje, de esas noches de luna, de esos animales en ese follaje sabanero. Luego de allí, en Maracaibo, tuve una experiencia muy importante que fue la que realmente me marcó. Mi decisión de irme a estudiar en la Escuela de Arte, que era un profesor que daba historia del arte, historia de las civilizaciones como los griegos, los egipcios. Y entonces yo le dije a él dónde podría seguir estudiando más a profundidad eso, y me mandó a la Escuela de Arte Nectalí Rincón. Eso fue parte de la formación, ese taller allí muy importante, trabajando impresionismo, hacíamos el óleo, nosotros mismos producíamos el óleo, y yo en esa etapa, en esa época, hice una serie de bodegones con espátula y paisajes que yo hice en espátula también en La Guajira, porque realmente lo que me ha impresionado en mi vida ha sido el paisaje de La Guajira, la soledad, ese paisaje de la soledad, ese paisaje de viento, ese paisaje de lluvia, esa gran sabana, la inmensidad de La Guajira. Ese me ha marcado enormemente mi pintura y va a reflejarse más adelante en mi obra. Mi primera exposición que la hice en la galería. Por cierto, aquí mismo en la estancia, aquí atrás había unos galpones que le dio la Shell, se la donó a la Universidad del Zulia, esos galpones donde hoy está el estacionamiento, y ahí estaba la galería Víctor Valera, fundada por la Dirección de Cultura después de la renovación universitaria, cargado nuestro espíritu contra la guerra de Vietnam, el Festival de Guteau, el Mayo francés, la muerte del Che Guevara, todas esas cosas conmovían nuestro espíritu de lucha, nuestro espíritu fuertemente arraigado pues a la historia en ese momento. Y yo hice esa exposición que estaba en una etapa efervescente de existencialismo, del ser o no ser, y leyendo a Samuel Beckett se me ocurrió la idea, me imbuí en esa historia de Esperando a Godot. Esa exposición realmente marca un hito, comprende que fue hace 40 años, esa exposición en 1973. Mi técnica para esa época era una técnica de tinta china, de aguadas de tinta china, de plumilla, donde hacía unos personajes y donde empecé a tratar de hacer un dibujo propio, un dibujo esencial, un dibujo muy importante. Los vientos alisios son los vientos ecuatoriales que le dan la vuelta al mundo por el Ecuador y son los vientos que pasan por la península de Paraguaná y la península de La Guajira. Esos vientos que se llevan los árboles como cabellos, los árboles que van, eso demuestra. Entonces yo empecé a usar eso en mi pintura, empecé a usar el viento y fui enmarcando con la mitología, con muchos personajes allí, con garzas y mucho de pájaros, que yo veía mucho de pájaros, mucha mitología,
empecé a usar el personaje, el andrógino, la mitad hombre y mitad mujer, los unía. Allí empecé a desarrollar la tinta china, la plumilla con tinta china, pero con color, con mucho color, y a meter el paisaje con mis personajes. Siempre en mi pintura el personaje ha sido muy importante, con una actitud ante la vida, con memoria, que se vea que viva, que respire, que transpire, que le circule la sangre en la piel cuando uno mira un personaje. Que el personaje tiene esa historia cargada, más yo entonces vengo trabajándolo y trabajándolo, es decir, de allí empecé a trabajarla con pastel, tiza pastel sobre fique, pero tratando el material de suavizarlo un poco, pero la fui domesticando de tal manera que se fue mezclando como lo de Reverón, buscando esa influencia de Reverón, buscando esa belleza de Reverón, de ese gesto del color, de la mancha, del trazo de la tiza. Dentro de esa técnica empezaron a aparecer las mujeres, esas mujeres hermosas, de esa tipología de mestizaje entre guajira, español, de esa mujer maracucha de formas redondeadas, de piel cetrina, empiezan a aparecer en mi pintura. Yo considero que cada pintor no es que pinta por pintar, sino que debe tener un discurso. Cuando va a montar una exposición, es como un poeta cuando va a hacer un libro, como un escritor, como un cineasta cuando va a hacer una película, tiene que tener un discurso de lo que va a hacer, un discurso que le vaya dando redondez a su expresión. Ante todo doy gracias a la vida, gracias a Maracaibo, gracias a esta persistencia, a esta permanencia, a este tomar a Maracaibo como un gran testimonio, como una pertenencia de uno en sus 4 esquinas. Brindo pues esta exposición y muchas gracias por estar acá.